El problema nos pide demostrar que la derivada de la función f se anula en al menos dos valores distintos de x. Cuando tenemos que hacer estos problemas, vamos a utilizar como herramienta el teorema de Rolle. Las hipótesis del teorema son que la función debe ser continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que en los extremos la función debe valer lo mismo. Si todo eso se garantiza, existe en el abierto AB por lo menos un punto C que anula la derivada, que es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir convenientemente los extremos de nuestros intervalos. Basándonos en que queremos que la función tome el mismo valor en los extremos, vamos a analizar las raíces de nuestra función f. Las raíces de f son 1, 2 y 3, ya que la función está factorizada, es más fácil verlas. Entonces, en todos estos puntos, la función vale 0, es decir, que toma los mismos valores. Entonces, yo puedo estudiar en los intervalos 1, 2 y en los intervalos 2, 3. ¿Sí? Si yo puedo estudiar por separado qué pasa en estos intervalos, voy a encontrar un C que pertenezca al primer intervalo y un C que pertenezca al segundo, y ahí voy a tener por lo menos dos valores, que es lo que me pide la consigna. Entonces, tengo que estudiar la continuidad en el cerrado y la derivabilidad en el abierto. Entonces, f es continua en el intervalo cerrado 1, 2. ¿Por qué es continua? Y porque tengo todos productos y sumas y restas de funciones continuas, ¿sí? Por ser función polinómica. Voy a poner. Ahí tengo la primera condición. F es derivable en el abierto, 1, 2, por el mismo motivo, ¿sí? Las funciones polinómicas son derivables en todo su dominio, por ser función polinómica. F de 1, ¿cuánto vale f de 1? Vale 0. F de 2 vale 0, porque son nuestras raíces. Entonces, f de 1 es igual a f de 2. Por lo tanto, cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, existe un C que pertenece al intervalo abierto 1, 2, tal que f' de C anula la derivada. ¿Sí? C anula la derivada. Cumple las condiciones, entonces encontramos un valor C que anula la derivada. La consigna me pedía que haya dos valores, entonces vamos a estudiar en este intervalo. ¿Sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo. F es continua en el cerrado por ser función polinómica. F es derivable en el abierto, en el abierto 2, 3, por ser función polinómica. F de 2 vale lo mismo que f de 3, ambas valen 0 porque son raíces. Entonces, existe un punto C que pertenece al abierto 2, 3, tal que
la derivada en ese punto vale 0, ¿sí? A este primer C lo voy a llamar C1. Y a este segundo C lo voy a llamar C2, ¿sí? C1 y C2 son valores distintos, porque pertenecen a intervalos distintos. Entonces, f' de x se anula en al menos dos valores. Que nosotros llamamos C1 y C2. Y de esta manera, esta es la respuesta al ejercicio, ¿sí? Fíjense que la estrategia fue tomar las raíces y separar las raíces en intervalos. 1, 2 y 2, 3. Siempre utilizando el teorema de Rolle.